presentación, ¿cierto? Y luego Víctor nos dará su charla de economía austríaca. La verdad es que es la primera con ese foco, ¿cierto? Y también cómo quizás podemos implantar un modelo nuevo acá en Chile, si es que se puede, ¿no es cierto, Víctor? Cómo poder ir haciendo todos esos cambios, modificaciones que claramente tú bien lo vas a expresar ahora. Bien, Víctor Espinosa, que es nuestro expositor, es candidato a doctor en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro del Mont Pelerin Society, también ha sido profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, también en la Universidad Adolfo Ibáñez, y también fue investigador de la Fundación para el Progreso, nuestra fundación, ¿cierto?, la FPP, muchos lo conocen, una fundación bastante buena que da excelentes cursos. Así que eso, vamos a tener entonces a Víctor. Víctor, un gusto tenerte acá. Te deseo todo el éxito, que te vaya súper bien. Cualquier cosa que necesites, ahí tú nos comentas y nada, que te vaya súper bien en tu charla. Perfecto, muchas gracias, un placer por la invitación. Un gusto siempre compartir las ideas, porque más allá de las tendencias políticas e ideológicas, lo que importa realmente son las ideas, y eso es lo que está completamente ausente en el debate actual. Entonces, y por lo mismo, esta presentación, primero la había llamado con un nombre muy aburrido que se llama el Plan de Desarrollo Económico para Chile. Sin embargo, la presentación va a tener otro nombre, que espero que le encuentren el sentido, que se llama It's Time to Change, es tiempo de cambiar. Entonces, lo que voy a hacer es dar un barniz sobre cuatro puntos que para efectos de esta presentación son claves. Primero es explicar qué es la economía de la escuela austríaca. Segundo, cuál es mi teoría del desarrollo económico, formulada a partir de la teoría austríaca. Tercero, explicar brevemente cuál es el panorama económico de Chile y finalmente explicar cuáles son las propuestas coherentes con la economía austríaca para aplicar en Chile. Y por pueda impulsar. Entonces, para entender qué es la economía austríaca y por qué se diferencia de las demás, entonces tenemos que partir explicando cuáles son las demás, cuál es el mainstream de la economía. Y para explicar cuál es el mainstream de la economía, vamos a volver a Lionel Robbins, que es el que propone la definición de economía por excelencia que está en todos los libros de textos. Él dice que la economía es una ciencia que estudia la relación entre bienes y fines con usos alternativos. Esta definición la propuso Robbins en su libro Un ensayo sobre la naturaleza y el significado de la ciencia económica, en 1932. Entonces, ¿cuáles son las claves de esta definición? Que los bienes son escasos y hay que utilizarlos con eficiencia. Sin embargo, esta definición ha llevado a que los economistas del mainstream hayan sostenido, por ejemplo, como Gregory Mankiw, que los economistas deben reconocer la realidad de la escasez, o sea, asumen de que la escasez está dada, que los fines y los medios están dados, y luego deben encontrar la forma óptima de organizar la sociedad, de manera tal que se logre un uso más eficiente de los recursos dados. ¿Qué nos refleja esta definición de que la economía mainstream va hacia una dirección de planificar la economía? Y por lo tanto, cuando uno estudia a los economistas de Chicago o estudia a los economistas keynesianos o marxistas, desde su punto de vista positivista, que quiere decir aplicar el método de la ciencia natural a la ciencia social, por ejemplo, la matemática, la estadística o la econometría, ellos dicen de que no hay tal diferencia entre una economía socialista y capitalista, porque si yo con el método matemático o econométrico puedo predecir cuál es el precio óptimo del mercado, puedo predecir cuánto es la cantidad óptima que se debe producir de cada bien y a qué precio, etcétera. Si puedo calcular las curvas de oferta y demanda, las funciones de producción y todo eso, bueno, entonces la economía es un asunto trivial. Y no solo eso, sino que te dicen de que pueden predecir de forma cierta o probabilística a través de las estimaciones econométricas.
Sin embargo, hay un punto clave que es olvidado de la discusión, que es cuál es la esencia de la economía, cuál es la esencia de los procesos dinámicos del mercado. Entonces, ahí surge la escuela austríaca y te dice de que la esencia de todos los fenómenos económicos es la acción humana individual. Entonces, si tú quieres comprender cualquier asunto de la economía, debes ser capaz de retrotraerlo al estudio del ser humano individual, que está continuamente buscando medios a su alrededor para conseguir fines. Y eso es lo que hacemos todos nosotros, todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Una característica esencial de la escuela austríaca que se está tornando en el último tiempo en el mainstream es que los economistas austríacos sugieren de que la acción humana, que significa acción deliberada, consciente, tiene un componente empresarial, es decir, todos los seres humanos somos por esencia empresarios, emprendedores. ¿Qué significa esto? De que el concepto emprendedor deriva del latín imprehenduendiensum, que significa ver, percibir, identificar, darse cuenta de oportunidades de beneficio a nuestro alrededor y actuar en consecuencia para conseguir nuestros fines. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que los economistas de la escuela austríaca asocian directamente la acción humana, buscar medios para alcanzar fines, con una actitud emprendedora que es innata al ser humano. De lo contrario, moriríamos por inanición. Bien, entonces, cuando las personas dotadas de una innata capacidad creativa y empresarial interactúan entre sí, se generan al menos tres elementos cruciales que permiten el desarrollo de la civilización. Primero es la creación de información. Cuando yo actúo previamente, creo una información que antes no tenía en mi cabeza, luego busco medios para perseguir este fin. Por lo tanto, creo una información que antes no tenía, un nuevo fin que debo perseguir. Puede ser algo tan banal como que prepararme para el desayuno, como una idea empresarial. Por ejemplo, crear el iPhone. El segundo elemento es la transmisión de información. En la medida que los seres humanos interactuamos entre sí, vamos transmitiendo información. ¿Cuál es la gracia de esto? De que los intercambios voluntarios que se van generando entre las personas van creando indirectamente algo que se llama precio. Los precios de mercado reflejan las valoraciones subjetivas de la gente. Y no solo eso, sino que los precios reflejan una desigualdad de valoraciones entre las personas que intercambian voluntariamente. Es decir, yo valoro más lo que entrego que lo que recibo. No, valoro más lo que recibo que lo que entrego y al revés. Bien, y eso es lo que va determinando los precios de mercado. Y por ejemplo, por el lado del emprendedor como tal, antes de emprender cualquier proyecto empresarial, yo estimo en mi cabeza a cuánto podría vender mi producto y en base a eso, a cuáles podrían ser las valoraciones subjetivas del prójimo, yo me planifico y en base a eso, a lo que estimo que voy a ganar en el año, por ejemplo, o en el semestre, demando factores de producción. Los factores de producción son el trabajo, cuántos trabajadores voy a contratar y a qué precio, qué maquinarias necesito, qué instalaciones necesito, etc. Bien, por eso siempre las estimaciones de cuál es el salario, cuál es el precio de los bienes de capital, que es todo lo que me permite alcanzar mi fin, es posterior a estimar a cuánto podría vender mi producto, es decir, yo hago un cálculo económico y eso es clave para entender lo que vamos a explicar más adelante, que es el teorema de la imposibilidad del socialismo. Entonces, los seres humanos creamos información, la transmitimos y, y a través de los precios de mercado que se va generando en estos intercambios voluntarios, se genera lo que se llama la coordinación de planes. Los seres humanos a lo largo de la historia se han dado cuenta, menos los políticos, por supuesto, de que la única forma de prosperar en la vida es intercambiando y cooperando con el resto. ¿Cuál es el efecto? De que todos los seres humanos que quieren progresar y salir adelante
y elevar su estándar de vida, necesariamente, aunque no lo quiera, tiene que orientar su inteligencia a satisfacer al prójimo. Bien, y esa es una enseñanza de un teórico que se llama Leonard Read, que escribió un paper y luego es un video de que se llama Yo el lápiz, de que un lápiz, para hacer un lápiz se necesitan muchas personas alrededor de todo el mundo que aportan distinto tipo de valor, independientemente de la cultura, de la religión, de la ideología política, etc. Lo que los une es la cooperación social, que es el fundamento del desarrollo económico, del progreso. Y eso es lo que permite la coordinación de planes. La única forma de prosperar es dirigiendo mi inteligencia a satisfacer a los demás. Bueno, y ahí podemos hacer una digresión de que el político necesariamente usa la violencia porque no sirve al prójimo. Porque si realmente lo sirviera, no necesitaría utilizar la violencia y generar el odio entre los chilenos en este caso para alcanzar sus fines electorales. Y ahora voy a tocar un segundo punto, que es el tema de la propiedad privada, que es clave porque en estos momentos en Chile está muy debilitada y en el futuro no sabemos qué va a pasar. Los seres humanos tenemos el derecho natural a nuestra propiedad privada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el derecho natural a nuestra propiedad sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro espacio que ocupamos. ¿Qué quiere decir esto? De que yo, al intentar hablar o intercambiar, dialogar con ustedes, indirectamente, conscientemente o no, estoy asumiendo que ustedes son un ente distinto a mí, que es dueño de su cuerpo y que ocupa un espacio distinto a mí. Independientemente si use la violencia o no con ustedes, a través de la comunicación, estoy asumiendo indirectamente que ustedes son algo distinto a mí, que piensa y que ocupa un lugar distinto. Entonces, en palabra de Hoppe, dice: proponer algo y esperar que la otra persona, que la otra parte se convenza por sí misma de la validez de mi proposición, o que la rechace o que proponga algo más, solamente es posible si de antemano se presupone el derecho suyo y del oponente al control exclusivo de sus respectivos cuerpos y espacios ocupados. Entonces, la solución estipula de que todos los seres humanos somos dueños de nuestro cuerpo, por lo tanto de su trabajo, y por extensión lo es de cualquier propiedad que haya creado, adquirido mediante vínculos contractuales o recolectado sin previo uso o dueño. Ese es el principio de apropiación de Locke. Sin embargo, bueno, y acá a veces hay gente que por las emociones no le gusta esta derivación teórica, por el tema de que las personas son dueños de su propio cuerpo. Bueno, esa es la derivación lógica científica. Que no te guste o no es algo emocional, por lo tanto metafísico. ¿Qué implica rechazar entonces este principio de que los seres humanos somos dueños de nuestro cuerpo, de nuestro trabajo, de nuestra creatividad empresarial y de todo el producto de los intercambios voluntarios a partir de los vínculos contractuales? Hay dos opciones. La primera es que otra persona o otro grupo de personas es dueño de mi cuerpo, es dueño de mi trabajo, es dueño de mi creatividad y de mis intercambios voluntarios. ¿Cuál es la implicación lógica de este segundo supuesto, de que otra persona o otro grupo es dueño de mi propiedad privada? Supone una oligarquía de superhombres que ven al resto como criaturas subhumanas o semi-esclavas en este sentido. Este hecho se debe rechazar porque es totalmente arbitrario y no es una ley universal aplicable a todos los seres humanos. Por lo tanto, no es científico. La segunda es que todas las personas son copropietarias del resto, es decir, todos somos dueños de la creatividad y del trabajo de los demás. Esa es la solución comunista o comunitaria. Y eso deriva en una imposibilidad lógica, porque en un sistema
de que todos somos copropietarios del resto. Si yo quiero actuar, necesito el consentimiento de todos ustedes, pero a su vez, para que ustedes actúen, necesitan el conocimiento de todos los demás, por lo tanto, es una imposibilidad lógica. Si implantáramos el comunismo o el comunitarismo, como se plantea en estos términos, la humanidad desaparecería porque no podríamos actuar. Entonces se hace inevitable aceptar el derecho natural de todo ser humano a su cuerpo al fruto de su creatividad empresarial y en consecuencia libre uso de ellos. ¿Cuáles son las implicancias? Que yo mi propiedad privada la puedo regalar, la puedo heredar, la puedo destruir, etc. Y ahora vamos, que ya explicamos qué es la función empresarial, explicamos qué es la propiedad privada y ahora vamos a explicar qué es el socialismo. Según el diccionario Merriam-Webster, la palabra socialismo tiene cuatro definiciones, pero es básicamente lo mismo de distinta manera. La primera dice que es cualquier teoría económica o política que abogue por la colectivización o la propiedad del gobierno sobre la administración de los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? La creatividad de los empresarios, o sea, de todos nosotros, la creatividad empresarial innata al ser humano, todos los bienes y servicios que yo necesito para efectuar mi acción. La segunda es más directa y dice que es un sistema social donde no existe propiedad privada. Y esa es la clave. Pero como dijimos anteriormente, la propiedad privada es innata al ser humano. Por lo tanto, la única forma de instaurar el socialismo es mediante la coacción, la violencia, la arbitrariedad. Donde un grupo de personas se asume que son superhombres y todo el resto debe obedecerles, o si no, te va a llegar unos latigazos, por decirlo poco. Entonces, el socialismo, por definición, implica atentar contra la esencia de los seres humanos, que es su innata habilidad creativa y empresarial para actuar en libertad. Y por eso Jesús Huerta de Soto, en su libro que se los recomiendo a todos, que se llama Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, lo pueden descargar gratuitamente en su página web. Él define el socialismo como cualquier sistema de agresión institucional contra el libre ejercicio de la función empresarial. Otra vez, entendiendo función empresarial como la innata capacidad de los seres humanos para crear. Pero la pregunta clave ¿es posible coordinar los planes mediante la coacción institucional? ¿Es el socialismo capaz de impulsar la eficiencia dinámica o al menos en igualdad que en una economía capitalista o de laissez-faire? Durante la primera mitad del siglo XX, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek ofrecieron un desafío a los teóricos socialistas y marxistas. Ellos dijeron que el cálculo económico en una comunidad socialista es imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que el socialismo, que la planificación central no puede planificar centralmente. ¿Por qué? Porque si yo suprimo la propiedad privada, que implica instaurar el socialismo, no puede haber mercado, porque el mercado, por definición, son los intercambios voluntarios entre las personas. Básicamente es eso. Los intercambios contractuales o voluntarios entre las personas con unidades monetarias. Por lo tanto, si yo suprimo la propiedad privada, la libertad de intercambiar valores con los demás, no puede haber mercado por definición. Si no hay mercado, no puede haber dinero, porque es un sistema comúnmente aceptado. Pero si no hay mercado que implica vínculos contractuales, no puede haber dinero por definición. Por lo tanto, no hay sistema de precios tampoco. Y en consecuencia, el cálculo económico se vuelve imposible. El cálculo económico dijimos que era la estimación en unidades monetarias sobre los resultados de mis acciones. Por ejemplo, dimos la ilustración del empresario que estimaba cuánto iba a vender su producto y en base a eso demandaba factores de producción. Eso se volvería imposible. Y en consecuencia la contabilidad y la evaluación de proyectos sería imposible también.
En suma, la pretensión de economizar recursos es absurda bajo el socialismo. Por eso yo planteo la ley antieconómica del socialismo, que si en un régimen socialista no, es decir, socialismo y economía son antónimos, porque en el socialismo es imposible economizar recursos. Y por eso vemos que todos los países que avanzan a estas ideas del socialismo son necesariamente los más pobres, los más atrasados en tecnología, los más violentos, etc. Y es por esta sencilla razón, porque es imposible que las personas puedan coordinar sus planes. Y si no puedes coordinar tus planes, la opción es la violencia. ¿Cuál es otra derivación de que los términos socialismo de mercado es un oxímoron, por ejemplo? Porque dijimos que son antónimos. Si yo implanto el socialismo, no puedo economizar recursos. Entonces, la coacción institucional del socialismo será inevitablemente arbitraria, negligente y dinámicamente ineficiente. Entonces, en síntesis, el desarrollo económico, tal como yo lo entiendo, a partir de la teoría de la función empresarial, es la ampliación del rango de alternativas abiertas para la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que un país será más desarrollado en el sentido de que siempre y cuando tenga más o amplíe continuamente el rango de alternativas abiertas para la gente. Entre más libertad tenga la gente para elegir más opciones, quiere decir que su sociedad es más desarrollada. En cambio, cuando tiene un rango menor o no tiene libertad de elegir, necesariamente su país o su sociedad va a ser más pobre. Y eso lo podemos ver claramente. Los países, si uno toma el índice de libertad económica, los países más ricos son precisamente los que tienen mayor apertura al comercio, por lo tanto hay más bienes y servicios disponibles para la gente, versus los países más reprimidos, necesariamente son más pobres y más corruptos porque no hay opciones para elegir. Y ahí surge el mercado negro y todo eso, lo que ustedes ya conocen. Entonces, ¿cómo conseguir esta ampliación de alternativas abiertas para la gente? La clave está en el ahorro, porque a diferencia de la economía del mainstream, los economistas de la escuela austríaca han estudiado mucho algo que se llama la teoría del capital, que es estudiar las estructuras intertemporales de producción de los países. Las estructuras de producción de los países está dividido en distintas etapas, desde los bienes más alejados al consumo hasta el consumo final. Por ejemplo, para hacer este libro, este es el bien de consumo final, pero previamente hubieron múltiples etapas, desde ir a cortar un árbol y procesarlo, estamparlo, darle la forma, etcétera, hasta que nosotros podemos acceder a este bien de consumo final. Para que los empresarios y las personas puedan invertir en bienes de capital, que es lo que me permite hacer más y mejores bienes de consumo, se necesita ahorro previo. Por eso que los países más ricos son precisamente los que más ahorran. Por ejemplo, Chile en sus mejores momentos ahorraba un 25% del PIB, actualmente es menos de 18%. En cambio, los países más libres, como Estonia, como Suiza, como Singapur, como Hong Kong, ahorran desde el 30% hasta el 45% del PIB por año. Por lo tanto, tienen mucho ahorro disponible, eso es lo que se llama fondos prestables, para invertir en bienes de capital. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre los países ricos y los países pobres? Es de que a mayores riesgos de confiscación, por ejemplo, inestabilidad política, corrupción del sector público, falta de mantenimiento de ley y orden, arreglos institucionales coactivos, gobiernos que manipulan la oferta monetaria y de créditos, que hay gobiernos que tienen alto riesgo de default, que tienen altos impuestos, altas regulaciones confiscatorias, suelen anticipar niveles más bajos de emprendimiento, de ahorro y de inversión, y por lo tanto de desarrollo económico.
Entonces, todas las políticas públicas, y este es un llamado a la gente del Partido Libertario, la evaluación y construcción de políticas públicas son más útiles si están basadas en el criterio estándar de ampliar las alternativas abiertas para la gente. ¿Y cuál es el rol del Estado en este sentido? Según Peter Bauer y Basil Yamey, que son uno de los economistas del desarrollo económico más importante, lamentablemente ya los dos fallecieron, decían de que el rol del Estado es visto primeramente como hacer posible que los individuos tengan acceso a este mayor rango de alternativas, mediante la economía privada, la toma de decisiones en la economía privada y la difusión del poder, y eso es clave para las propuestas que vamos a dar al final, que la clave de la prosperidad es la difusión del poder, no la concentración como es lo que tenemos actualmente en Chile. Y ahora vamos a pasar al panorama de nuestro querido país. En los últimos años, Chile cayó drásticamente del índice Doing Business, que mide la facilidad de hacer negocios, el tiempo que requiere pagar impuestos, el tiempo que requiere abrir empresas, la carga burocrática, etc. Cayó desde el puesto 40 en el 2008 al 59 en el 2020. En el índice de libertad económica caímos desde el puesto 8 en el 2008 al puesto 20 en el 2017. Por otro lado, el impuesto a las empresas, con la reforma tributaria de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, no solamente eliminó el FUT, sino que lo más importante es de que subieron los impuestos corporativos de 17% a 27%, es decir, 20 puntos porcentuales. Ningún país en el mundo hizo tal acción, sino que de hecho todo el mundo desarrollado va de vuelta. De hecho, los países nórdicos, que suelen ser ejemplos de países que pagan muchos impuestos, en Suiza, o sea, en Suecia los impuestos bajaron de 26 a 21 entre 2010 y 2020. En Finlandia y Noruega bajaron a 20%. Y en Chile es 27%. El promedio de la OCDE de impuesto corporativo es 23%. Entonces, eso no nos debería extrañar, entre otras cosas, que el ahorro y la inversión extranjera hayan caído estrepitosamente, particularmente en el último sexenio, lo que yo llamo el sexenio de la decadencia. Por otro lado, el crecimiento del PIB bajó desde el 6% en el 2010 y este año se estima, puede ser más o puede ser menos, un menos 7,5% para 2020. Casi peor que el gobierno de Allende, porque el gobierno de Allende terminó en 1973 con un PIB, con una caída del PIB de menos 5,6 y ahora es 7,5, o sea, es peor. Es casi similar a la contracción del PIB con la crisis de la deuda en el 82 y 83, que fue menos 11%. Y esto ha tenido efectos adversos en los salarios de la gente. De hecho, hay un desempleo que puede llegar o superar al 15%, ya vamos en más de 14%. Y además la productividad laboral en Chile es un 50% inferior al promedio de la OCDE. Y acá quiero hacer una digresión con el estallido social, porque se suele atribuir, bueno, tienen razón de que estaba todo muy organizado, etcétera, pero sin embargo, el estallido social tiene una cara B que no se discute mucho, que es de que si bien Chile pasó de ser uno de los países más pobres de América Latina en los 70 a ser el más rico de América Latina, de aumentar su PIB per cápita más que Hong Kong, más que Singapur entre el 90 y la actualidad, casi entre 5 y 6 veces aumentó su PIB desde $4.000 per cápita a 26. Sin embargo, más de 6 veces entonces. Sin embargo, existe
una desigualdad, y acá me voy a poner, no, no, no socialista, Dilo con confianza nomás, Víctor. pero es un punto importante de que en Chile existen dos Chiles. Está por un lado un Chile que es, si lo vemos solamente en Santiago, es Santiago Oriente, que es como estar en Madrid o en cualquier parte de Europa, una ciudad normal de Europa, o incluso mejor si vas de Providencia a Las Condes, etcétera, es como estar en Estados Unidos. Sin embargo, si tú vas para el otro lado, vas a La Pintana, San Ramón, a Los Espejos, al Bosque, etcétera, son comunas que están totalmente abandonadas y tomadas por el narcotráfico, totalmente excluidas en transporte, en oportunidades. Nadie quiere hacer clases en esos lugares, o la gente que lo hace no, no tiene esperanza porque tampoco tiene apoyo de nadie. Por lo tanto, esa gente está muy abandonada y tiene mucha frustración, porque ven como una parte de Chile tiene metro, tiene áreas verdes, tiene parques, tiene seguridad, versus la otra mitad de Chile que no la tiene, que es como ir a cualquier país pobre, de América Latina o incluso África. Y ahí hay un trabajo clave que tenemos que hacer nosotros los libertarios. Por ejemplo, yo en el 2016 y 2017 trabajé haciendo educación económica y financiera en La Pintana, Los Espejos y San Ramón. Y la gracia es de que toda esta gente es gente muy inteligente, que quiere surgir, que quiere trabajar, pero no tiene las oportunidades para hacerlo. No tiene los recursos para pagar la educación, etc. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fue capacitar a estas personas y luego hacer convenios con empresas privadas, cosa de que los mejores alumnos que hicieran el curso conmigo, en este caso, terminaran trabajando en bancos, en otras empresas. Y cuando terminó este programa, la mayoría de las personas que hicieron el curso con nosotros terminó trabajando y actualmente está trabajando. Y el gobierno no los ayuda, o sea, el gobierno tiene ese programa Sense, pero es malísimo porque me acuerdo que cuando yo hacía las clases, paralelamente habían otros profesores que enseñaban cosas y no sabían nada y me preguntaban a mí cómo yo hacía mis clases y qué enseñaba yo para ellos enseñar lo mismo. Y esa es la gente del CENSE que va a educar a la gente. Por lo tanto, es un desastre, por eso el CENSE tiene tan mal prestigio y tan malos resultados. Y otra cosa es que los libertarios que hemos tenido la suerte de surgir y de tener un bienestar mejor, tenemos que ayudar al resto. Y en ese caso también me ocurrió algo muy importante cuando, bueno, yo en ese momento estaba trabajando en la Adolfo Ibáñez. Cuando me ofrecieron ese trabajo, le dije a dos colegas y se animaron, dijeron, sí, qué bueno, pero ¿dónde van a hacer las clases? En La Pintana, en San Ramón y Los Espejos. Y se bajaron todos los que hicieron los que querían hacer la entrevista se bajaron y me quedé solo. Bueno, la parte buena del asunto es que como a mí me gusta hacer clases, lo disfruté mucho, conocí personas maravillosas y de hecho aún estoy en contacto con la mayoría de ellos. Y me pagaban más, porque me pagaban por todo el resto que nos integró al equipo, así que maravilloso. Entonces los libertarios, poniéndonos serios, tenemos un trabajo increíble en ese sentido porque en general la gente que se considera de centro derecha o liberal o conservadora habla mucho desde el discurso, pero en la acción nada. Y por lo tanto todos esos espacios, bueno, y por eso quieren ahora ya el mismo gobierno de centro derecha quiere derribar desde adentro el propio modelo que alguna vez ellos implementaron, crearon, y nadie es capaz de defender nada. Entonces yo invito a la gente que se involucre, porque si como no lo están haciendo ustedes, los que están haciendo este trabajo en las poblaciones es la Fundación Sol y todos esos chantas están ideologizando a la gente. Entonces,
yo entiendo completamente el lado B del estallido social. Si bien hubieron mafias que estaba financiado por el narcotráfico en algunos casos, que estaban grupos extremistas, pero por otro lado, mucha gente se sumó, y la pregunta es, ¿por qué se sumó mucha gente? Y es por esto. En todo este tiempo, estas personas han sido postergadas del desarrollo económico de Chile. Pero después, en el 2020, vino la hibernación económica. ¿Qué quiere decir esto? Que el principal freno de la economía mundial y el desastre que tenemos actualmente no es solo por el coronavirus, sino que es principalmente por la cuarentena. Porque si la cuarentena te impide producir, si las empresas no pueden producir, obviamente el Producto Interior Bruto va a caer. Y si las empresas no pueden producir, obviamente no pueden pagar salarios y no pueden contratar gente. De hecho, despiden gente o a los que tienen les bajan el salario. Eso lo puede deducir cualquier persona no economista. ¿Cuáles han sido los efectos de esta cuarentena? Es que el gobierno y la gente que está a cargo de las políticas públicas, como no tiene un marco teórico sobre qué es el desarrollo económico, cuál es el motor del desarrollo económico, qué es la función empresarial, lo que están haciendo es keynesianismo. ¿Qué quiere decir esto? Regalar bonos, regalar cajas y endeudar a la gente. En estos momentos tenemos una cifra récord de endeudamiento. Según los datos del Banco Mundial, es sobre el 140%, ha aumentado el endeudamiento de la gente. Por lo tanto, es una situación desastrosa. Y por otro lado, el gobierno ya no tiene fondos disponibles para gastar en estas cosas, está financiando todo esto con deuda. Y por eso la deuda, bueno, el gasto público va a subir a un 30% este año al menos, el déficit fiscal va a pasar de menos 0,36 a casi menos 10%, y la deuda pasó de 8,6% en el 2010 y este año se espera que pueda llegar hasta el 40%, el nivel más alto desde el retorno a la democracia. Por lo tanto, un desastre. Pero soy muy optimista, como decía al principio, it's time to change, es tiempo de cambiar nuestras mentes, de unirnos, independientemente si son liberales, si son conservadores, si son libertarios, si son republicanos, si son lo que sea, nacionalistas, patriotas, todos nos tenemos que unir con un fin común, más allá de si estoy a favor o no del aborto, del matrimonio homosexual, etcétera. Lo que nos tiene que unir son las ideas centrales, que es el desarrollo económico del país que está destruido y que tenemos que levantarlo. Entonces, en ese sentido, yo hago un llamado a la directiva del Partido Libertario, pero si lo está haciendo actualmente, que lo potencie, de crear alianzas de todo el sector que esté a favor de retomar la senda del progreso económico. De lo contrario, si continuamos en disputas, porque me he dado cuenta desde que volví a Chile y me han invitado en distintas oportunidades, hay muchas rencillas internas que son por estupideces. Yo creo que es más importante el bienestar de las personas, sacar al país adelante, mejorar la calidad de vida de la gente que lo está pasando mal y dejar las rencillas estúpidas para el backstage. Entonces, en ese sentido, mi programa de recuperación económica, que está detallado en la tesis doctoral, que espero que sea un libro, ojalá este año, si no máximo el próximo año, está dirigida precisamente a la expansión de las alternativas abiertas para la gente a través de la función empresarial, con el fin de situar a Chile como uno de los destinos más atractivos del mundo para ahorrar e invertir. Más específicamente, se propone una modernización del sector público, porque hoy tenemos un sector público del siglo XIX, coherente con la teoría austriaca de la eficiencia dinámica, la cual consiste en 4 partes. La parte número 1 es una reforma fiscal de vanguardia inspirada en los casos de Estonia y de Suiza, que son los países líderes en el índice de competitividad fiscal, de Suiza y Estonia. ¿Cuál es la gracia de estos países? Suiza tiene un sistema fiscal descentralizado donde las regiones y los municipios compiten entre sí por impuestos y por regulaciones, y por otro lado Estonia tiene un flat tax,
que todos pagan la misma tasa para IVA, para impuesto a la renta sobre empresas y sobre personas individuales. Algunos municipios, algunas regiones tienen impuestos al patrimonio, otras no. Algunos tienen impuestos específicos y otras no. Y esa es la gracia de la libertad y de la función empresarial, tanto en el ámbito privado como público, es la competencia. Algunos tienen salarios mínimos y otros no, o si los tienen son de distintos sobre la realidad de cada región. Por ejemplo, yo no me explico cómo en Chile hay un salario, que es ridículo tener un salario mínimo estandarizado desde la perspectiva de Santiago para todo el país, siendo que muchas regiones son mucho más pobres y la gente gana en promedio mucho menos, y al tener un salario mínimo estandarizado para todo el país con el parámetro de Santiago, lo que estás haciendo es fomentar la pobreza de las regiones que ya son pobres y de los municipios. Por lo tanto, es una estupidez. Y desde el punto de vista de la escuela austríaca, las regulaciones medioambientales y de todo tipo tienen que estar sujetas tanto a las regiones como a los municipios, para que se ajusten a la realidad concreta de la población que vive ahí. Bueno, dijimos que Suiza y Estonia eran los líderes en competitividad fiscal en el mundo por 6 años consecutivos, pero en contraste, la cara vez que Chile ocupa los últimos lugares desde siempre en el índice de competitividad fiscal. Ocupa actualmente el puesto 32 de 36. Y siempre el último lugar es Francia, porque Francia tiene un desastre. Entonces, en términos generales, porque detallar el programa sería 1 hora más, el punto número 1 es reducir el IVA de 19 a 13%, reintegrar completamente el sistema tributario con un flat tax de 13% sobre el impuesto a la renta de empresas y personas físicas. Y esto es clave, la reintegración del sistema, porque cuando el gobierno actual planteó reintegrar el sistema, todos dijeron, no, porque eso beneficia a los ricos y qué sé yo. El típico argumento de alguien que no sabe de economía. Reintegrar el sistema quiere decir que yo solamente pago una vez por mis ingresos. Es decir, si yo tengo una empresa y genero mis ingresos con mis empresas y luego gasto ese dinero, porque es mío, porque yo lo gané, pago impuesto a la renta. ¿Bien? Eso es un sistema integrado. En el sistema desintegrado, tengo que pagar doble porque pago una vez por lo que generó mi empresa y 2, por mi renta personal aparte. Por lo tanto, pagas 2 veces por lo mismo. Entonces, bueno, y actualmente el sistema está semi-integrado. Es decir, las personas tienen que pagar doble, pero no tanto, hasta un 65% de más, que es un desastre. Es un desastre y eso no lo están haciendo los países desarrollados, por lo tanto es un incentivo peor a que alguien venga a invertir o a ahorrar. Y por otro lado, la seguridad jurídica es clave, porque si yo soy un empresario externo y veo que me subieron los impuestos de 17 a 27 con un sistema semi-integrado, o sea, me van a hacer pagar doble. Además, si tengo beneficios, va a venir un político y me va a robar el fruto de mi trabajo. Pero si aún así gano, va a venir un delincuente y me va a saquear o me va a quemar mi negocio. Por lo tanto, Chile en estos momentos es un país inviable. Y en ese sentido, el Partido Libertario también tiene una misión muy importante en ese sentido. El punto 3 es eliminar todos los beneficios tributarios adicionales para simplificar al máximo, porque esto es clave. Si tú quieres tener un sistema fiscal competitivo, tiene que ser lo más simple posible. Ojalá un flat tax y bajo. Y el punto 4 es avanzar hacia la autonomía fiscal de los gobiernos regionales y municipales a partir de sobretasas del flat tax de 13%, y eso es lo que hace Suiza o Estados Unidos, etc. Que a partir de este 13%, por ejemplo, si en Santiago gana el Frente Amplio y como a ellos les gusta subir los impuestos, podrían poner un impuesto a la renta para empresas y personas de 90%. ¿Cuál va a ser el incentivo? De que se van a ir todos los empresarios y toda la gente que produce
se van a ir a las demás regiones que van a ofrecer tasas más bajas o regulaciones más bajas. Entonces, el incentivo de la descentralización fiscal y regulatoria es que impides o al menos limitas la posibilidad de que se instaure un sistema socialista. O en el peor de los casos, el socialismo podría implantarse en una comuna o en una región, pero las demás no. Tienes más opción. Entonces, el punto 4 es avanzar hacia la autonomía fiscal y regulatoria de los gobiernos regionales y municipales a partir de la sobretasa del flat tax y la reestructuración de los otros impuestos. Por ejemplo, hacerlo a la Suiza, de que en Suiza el impuesto a las herencias depende del cantón, o sea, de la región, y los impuestos dependen de los municipios según el tipo de impuesto, con el objetivo último de fomentar la competencia empresarial, la competencia fiscal y regulatoria y impulsar la descentralización, que como dijimos en un comienzo, es clave en el rol del Estado, desintegrar o disolver o, claro, diseminar el poder lo máximo posible. La segunda reforma, porque la primera reforma era tributaria, la segunda reforma que es clave es la digitalización del Estado de Chile, avanzar desde un Estado arcaico del siglo XVIII o XIX, incluso peor, a un Estado del siglo XXI. Y el ejemplo más claro es, de nuevo, Estonia. Estonia es el país más digitalizado del mundo, el 99% del sector público está digital y automatizado, es decir, tú puedes hacer todos los trámites de registro civil, de cualquier ministerio desde tu celular en tu casa y no tienes que hacer filas, porque hacer filas es de país pobre. Por lo tanto, tenemos que avanzar en la digitalización. Entonces, el proyecto en el que estoy trabajando se llama eChile, que se llama Chile Electrónico o Electronic Chile, en similitud al Estonia, que pueden buscarlo en la web, que explica en detalle cómo hicieron sus reformas. El proyecto eChile tiene el objetivo de digitalizar y automatizar al menos el 24,1% del Estado con la tecnología blockchain, porque la tecnología blockchain te da el beneficio de que no necesitas intermediario, por lo tanto, por ejemplo, las notarías no existirían, que una notaría es volver al siglo XV, no necesitas intermediario, todas las transacciones son transparentes, por lo tanto, el incentivo es que todos nos portemos bien, tanto como del sector privado como del sector público, porque todo va a quedar registrado, transparente, todos vamos a poder acceder a esa información. Y eso es clave porque la cultura del chileno siempre es buscar la pillería, tratar de hacer la tontera. Y en este mundo digitalizado, donde toda la información es transparente para todos, más que un problema, como lo podrían ver algunos, es maravilloso porque el que nada hace, nada teme. Y eso te permite, por ejemplo, mantener una reputación empresarial, porque si la empresa evade impuestos o hace alguna triquiñuela, eso va a quedar registrado y va a afectar tu reputación. Bien, por lo tanto, el incentivo es que todos nos portemos bien, tanto los políticos como las personas. Por lo tanto, es maravilloso. Lo otro es la ciberseguridad. La tecnología blockchain prácticamente no se puede hackear. De hecho, no se puede hackear hasta ahora, porque es completamente difícil. Entonces, de acuerdo a la ley de presupuestos, si solamente digitalizamos el 20%... Bueno, y otro dato curioso es que en general los ministerios tienen en personal entre el 44 o incluso el 68% del presupuesto de cada ministerio es personal. Es gente, es funcionario, es persona física, y todo eso podría ser digitalizado. Pero para no hacer un cambio tan radical, yo planteo un 24%. ¿Cuál es el efecto de digitalizar y automatizar los procesos de los ministerios en un 24%? Es un ahorro para el sector público de 12,3 billones de pesos. ¿Y cuánto nos cuesta hacer la reforma fiscal de reducción y diseminar y bajar los impuestos y establecer la competencia fiscal? Según mis cálculos, eso cuesta 12,2 billones. Por lo tanto,
te calza perfecto para hacer la reforma fiscal, incluso te sobra. Además de esto, te da que puedes tener un superávit presupuestario de 3%, lo cual es maravilloso porque tenemos una deuda horrible y un déficit fiscal descomunal, por lo tanto este superávit fiscal iría directamente a reducir la deuda y el déficit fiscal. De hecho, la propuesta contempla una modificación de la regla de balance estructural hacia un superávit de 3%, para abolir el déficit fiscal y la deuda pública, junto con incentivar el ahorro estatal capitalizado para catástrofes económicas y sociales inesperadas. La reforma número 3, porque acá no termina, es que el ahorro fiscal del e-Chile te permite implementar transferencias directas a la gente, por ejemplo los vouchers a las personas más pobres, para financiar diversas actividades económicas. En mi propuesta, que tengo más elaborada en detalle, están contempladas vouchers para educación, desde 0 a 24 años, para capacitación laboral, capital semilla para emprender y para pensiones dignas. Por ejemplo, solo un dato, si digitalizas la mitad del Ministerio del Trabajo, que si no me equivoco son 5,8 billones, y lo repartes entre, no recuerdo la cifra exacta, si era 1,6 millones o 1,8 millones de jubilados, que son los que actualmente reciben el Pilar Solidario, cada uno recibiría anual cerca de 2.130.000 pesos. Además del Pilar Solidario y además de todas las otras ayudas que tienen. Por lo tanto, es un avance sustancial, que se podría hacer simplemente digitalizando procesos. Cuarto, la modernización del sistema de concesiones hacia la descentralización, la competencia, la democracia directa y lo que se llama el capitalismo popular, que es dar la libertad a la gente para que pueda comprar bonos o acciones de los proyectos concesionarios con sus impuestos. En este sentido, la reforma concreta es de que actualmente el proceso de concesiones es muy a puertas cerradas, es muy grupo de interés que impide que salgan los proyectos necesarios. Por ejemplo, desde que nací, escucho el tren rápido desde Santiago a Valparaíso, porque están los buses, todos los transportes, que hacen todo lo posible para, entre otros grupos de interés, para que esto no salga adelante. Entonces, mi propuesta es que además de las concesiones que hace el Estado, que haga, por ejemplo, puede ser 1 o 2 veces al año, una consulta popular, como lo hace la gente más moderna. Por ejemplo, yo podría proponer, me gustaría que en Chile se licitara un tren de alta velocidad que uniera de Arica a Punta Arenas o a Puerto William. Y Paz podría proponer otra cosa. Entonces la gente va a empezar a votar por estas propuestas y la propuesta más votada, el gobierno la va a licitar efectivamente. Y en ese caso, cuando se licite la empresa, un porcentaje del impuesto a la renta, que puede ser entre 5 o 10% del total anual, puede ir, si tú lo deseas voluntariamente, a comprar acciones o bonos de esta empresa. Entonces, no solamente podrías tener un tren de alta velocidad, que yo creo que es clave mínimo, o tranvías para las ciudades, etcétera, es para un país que quiere ser desarrollado. No solamente podríamos tener todo eso, sino que además la gente podría ser propietaria de esas empresas, porque al comprar bonos o acciones, la empresa tiene obligaciones contigo. En el caso del bono, te va a devolver el dinero con un interés, o en el caso de la acción, te va a dar dividendos. Entonces la gente va a tener un sentido de pertenencia y de cuidar la infraestructura, porque va a ser tuya. Entonces, en suma, las reformas pretenden elevar el estándar de vida de los chilenos mediante la tecnología y el emprendimiento. Y quería dar un ejemplo concreto de la reforma del Ministerio de Educación, pero en honor al tiempo, yo creo que ya me pasé. Perdón, Víctor, ¿hasta ahí va a dejar tu charla? Porque igual Sí. puede que ahora en las preguntas puedas ir respondiendo quizás aquellas cosas que quedaron un poco ahí pendientes. Siempre hay como hilos, ¿verdad?
le voy a dar el pase a Juan, ahí para que me apoye en el tema de las preguntas. Abre por favor el Sí, chat. voy a abrir el chat. A través Ya, del chat chicos. de Zoom, por favor, envíen sus preguntas para que lo responda Víctor. Sí, Ahí están escribiendo ya. podríamos partir al tiro con la primera. La verdad es que a mí se me olvidó, entonces ahí pudieron mandar una pregunta, pero partamos con esa. Juan, ¿te parece la de Guillermo? Y de ahí vamos viendo las otras. Guillermo dice, ¿cómo verías el tema de la propiedad intelectual? ¿En qué sentido? No lo sé, pero debe ser como algo genérico. Esa es la pregunta, ¿en qué sentido? A no ser que Guillermo de ahí la pueda como volver a replantear. Guillermo, si puedes. Dice, por ejemplo, Ramón Rayo. Rayo. Decía que no importaba Ramón Rayo. Bueno, Juan Ramón Rayo fue mi profesor y colega ahora en Montpellier. Bueno, claro, Juan Ramón Rayo y muchos otros teóricos de la escuela austriaca están en contra de la propiedad intelectual porque básicamente es asignar arbitrariamente un monopolio, una licencia monopolística. De hecho, el monopolio por definición es un privilegio que te da el Estado para producir algo y para obligar al resto que te compre ese algo. De lo contrario, el privilegio no tendría sentido. Por lo tanto, en ese sentido, claro, las patentes y todo eso debería ser no abolido, siguiendo mi esquema planteado de la descentralización y la competencia regulatoria, se podría hacer perfectamente. Y quizás algunas harían énfasis en eso y otras no. Correcto. Había una pregunta muy interesante, que fue la primera que vi, que decía de por qué las ideas keynesianas eran malas. Sí, esa te íbamos a leer ahora. Dale con esa, la de Daniela, está bastante buena. Bueno, eso es clave, porque actualmente, siempre en los tiempos de crisis, salen los economistas demagogos y los políticos diciendo de que lo que tenemos que aplicar ahora es más Keynes y menos Hayek, como dijo un destacado economista, ex ministro de Michelle Bachelet, en su tweet. Bueno, las políticas keynesianas son nefastas en el sentido de que, bueno, primero hay que leer a Keynes, su libro La teoría general, hay otro que se llama Ensayos de persuasión, entre muchos otros, El fin de laissez-faire, donde Keynes explica claramente que su enfoque es un enfoque a corto plazo, porque él dice textualmente, no me importa el largo plazo porque todos vamos a estar muertos. Entonces, ahora tenemos una crisis, entonces tenemos que solucionarla ahora, después vamos a ver qué pasa. Entonces, en ese sentido, Keynes, además de eso, tiene un marco teórico de que la economía está en un punto de equilibrio, así se llama técnicamente el equilibrio con desempleo. ¿Qué quiere decir eso? Él dice que el sistema capitalista inherentemente induce el desempleo, por lo tanto el rol del Estado es a través del gasto público de estimular artificialmente el consumo, con más gasto público, con deuda, con déficit fiscal, con expansión crediticia y monetaria, impulsar la economía para tener esta situación de pleno empleo, que es lo que está haciendo el gobierno actualmente y prácticamente todos los gobiernos del mundo, unos más que otros. ¿Cuál es el efecto? De que es pan para hoy y hambre para mañana. Por ejemplo, analicemos la propuesta del gobierno actual, 34.000 millones de dólares para impulsar el empleo. Básicamente va a ser de que toda la gente que va a contratar el fisco para trabajar les van a dar una cuchara a cada uno para que hagan hoyos y después los vuelvan a tapar. O van a hacer pirámides. De hecho, Piñera lo ha dicho, que vamos a hacer puentes, vamos a hacer obra pública, obras de infraestructura que no son rentables, que nadie quiere, pero van a hacer cualquier cosa para tener la gente moviéndose. Y todo eso, ¿y por qué es nefasto? Uno, porque no es productivo, estás extrayendo capital humano de las actividades privadas productivas hacia hacer hoyos con cucharas. Segundo, eso se financia con deuda, con más impuestos en el futuro. Y también ahora lo están
financiando con expansión crediticia, es decir, bajar artificialmente la tasa de interés para que endeudarte sea prácticamente regalado. Por eso tenemos un endeudamiento en cifras récord. Por eso el keynesianismo tiende a fracasar en el largo plazo porque es inviable. De hecho, esa es la reforma que han hecho los países nórdicos en la última década, de reducir el gasto público, reducir los impuestos, porque precisamente desde los 90 en adelante, el keynesianismo, con la promesa de tener un pleno empleo, de tener a toda la gente trabajando para el Estado, aumentó continuamente el gasto público y la deuda, y ahora se dieron cuenta de que estaban creciendo a 1% anual. Por lo tanto, y la economía estaba estancada, por lo tanto ahora están yendo de vuelta. Bien, vamos a la siguiente pregunta. También te la digo. ¿Sería la Era de una... Egle? Sí, podría ser después. la de Egle. ¿De qué se haría en salud o qué harías en salud? Bueno, la gracia de lo que se llama la división social del conocimiento es que en esta cruzada de los Austrian Boys, como nos han denominado Alberto Mayol, no soy solo yo, somos al menos 4 chicos que nos dividimos las áreas de estudio. Por ejemplo, yo estoy enfocado en la reforma fiscal y la digitalización y las regulaciones. Está Esteban Viani, que está enfocado en la reforma a la salud. De hecho, en mi propuesta fiscal, uno de los pocos partidas presupuestarias que no toco es salud, porque él está trabajando específicamente en esa reforma. Por otro lado está Ignacio Bustamante, que está trabajando en el tema de pensiones, y Andrés Brusone, que está trabajando en la reforma laboral. Perfecto. Así que si los Mira, quieren invitar, les pueden explicar qué harían en salud en detalle. sería mejor. Bueno, y si tienes el contacto de ellos, ahí lo podemos conversar, ¿cierto? Para una futura charla. Oye, mira, tengo acá una pregunta que quizás tampoco es como tan relevante de tu área de estudio, pero seguramente puedes dar alguna percepción. Mira, dice acá, ¿cómo podría beneficiar en el ámbito económico y social la legalización de las drogas en Chile? ¿En qué podría beneficiar? La persona acá lo dice más bien en la parte económica y la parte social, que las drogas dejen de ser ilegales, ¿verdad? ¿Qué crees tú que pasaría con el tema del narcotráfico? Como lo mencionabas, que hay poblaciones que están tomadas, ¿verdad?, por el narcotráfico. Entonces, yo creo que la pregunta apunta a eso. ¿Qué pasaría con la parte económica, la parte social, si es que finalmente se legalizan, ¿verdad?, las drogas? Esa pregunta es muy importante porque nos lleva a explicar cuáles son los efectos de la regulación, de la prohibición de ciertos mercados. Por ejemplo, si tú prohíbes las drogas, la primera consecuencia es que los que se hacen cargo de ese mercado, porque lo van a vender igual, porque la gente lo quiere consumir, algunos más, otros menos, otros nada, pero lo quieren consumir, lo van a hacer en el mercado negro. Entonces, los que se hacen cargo de ese mercado son los más aptos para violar la ley, que son las mafias. Bien, y por otro lado, como las sanciones son tan altas, en general, para la gente que practica o participa en estos mercados, generalmente los narcos pelean entre sí por su nicho de mercado. Bien, por otro lado, por el lado del consumidor, tú estás criminalizando al consumidor porque quizás es una persona enferma que necesita tratamiento, pero por estas prohibiciones tú lo tratas como un delincuente. Claro. Por otro lado, impides el aprendizaje del consumo, porque, por ejemplo, poniéndolo en un caso bueno, un caso personal que me contaron, una persona que fue ¿cómo se llama este lugar? A Bellavista, porque en la noche en Bellavista pasa de todo. Y esta persona me dijo, pero fue en mis tiempos universitarios, que necesitaban dinero. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tenían unas pastillas de no sé qué cosa, de paracetamol, no sé qué tontera, la molieron y la vendieron por, no sé cómo se llama la droga, que es como pastilla molida, ¿no? Éxtasis. Es inhala, no sé.
No sé mucho de drogas, la verdad. Sé de una Una- solamente. unas No, Bueno, pilas. la cosa es que murieron pastillas, las vendieron a no sé cuánto, y con coca, eso, dicen por ahí bueno, cocaína. y ¿Será con eso? eso, y claro, la vendieron cara, porque en ese ambiente la gente está desesperada por consumir estupideces, y con eso carretearon toda la noche. Entonces, te prohíbe experimentar en el consumo, porque tú no tienes idea qué consumes. Por ejemplo, tengo un amigo que le gusta mucho la droga, y en Europa cuando íbamos a congresos, porque allá como es legal, hay tiendas, yo nunca había entrado a una tienda, pero aprendí mucho, de que tú entras y no hay una marihuana, hay miles de tipos de marihuana, con distintos efectos, con distintas cosas. Y tienen distinto precio, por supuesto, y tú tienes la libertad de entrar a esa tienda, preguntar en qué consiste cada una, de qué está hecha, cuáles son los efectos de cada una, y de acuerdo a eso comprar. Y si no te gusta, bueno, compras en otra o no compras más. Es lo mismo de McDonald's, Burger King. Si no te gusta, si vas al McDonald's, te compras una hamburguesa y no te gusta porque es plástica, bueno, no compras más y vas a otra. Pero sabes lo que estás consumiendo. Y si la persona ¿Cierto? no te cumple lo que te prometió en el contrato del consumo, ahí eso puede ser legalmente penado con una indemnización, etc. Pero ahora eso es imposible. Entonces, en ese sentido, más allá, bueno, y la experiencia en Europa, por ejemplo, en Austria, en España, en otros lados, en Holanda, que es legal y están todas las drogas a la vuelta de la esquina. De hecho, tú vas en Barcelona en la noche a caminar por el centro y en todas las esquinas te ofrecen todos los tipos de drogas posibles. Es que no anda toda la gente drogada en la calle. La gente aprende a disciplinar su comportamiento. Y ahí surge la función empresarial. Por ejemplo, en Europa se ve de que eso me llamó mucho la atención en Holanda en particular, de que habían, por ejemplo, discotecas que era para gente que consumía droga y otras que eran para gente que no consumía droga. Pero tú igual libremente podías ir a cualquiera. Pero si a ti no te gustaba que la gente fumara o que se drogara, bueno, no vas a esa, vas a otra. O restaurante o de todo. Entonces, yo creo que eso permite a que las personas puedan aprender sobre su consumo y dos, disciplinar su consumo también. Es cierto eso. Yo creo que acá seguimos, así como un punto muy aparte, tenemos una mentalidad tan estatista y tan paternalista que finalmente muchas personas creen que es deber del Estado protegernos de las cosas malas, y piensan que somos como niños, infantes, que no podemos decir que no podemos tomar nuestras propias decisiones. Es un tema, esto de las drogas, al menos yo acá lo digo abiertamente, no tengo problema y sí, de hecho me encantaría que fueran legales por lo mismo, porque también creo que acabaríamos con el narcotráfico, porque finalmente si tú tienes prohibido algo, siempre hay una manera, siempre hay una Siempre, manera, hay un siempre. camino de que las cosas igual se van a dar y peor, se van a dar de manera prohibida, ¿cierto? Por debajo, y Sin salen estas calidad marcas, suficiente también. claro, y salen estos monopolios, etcétera. Y la Y lo que tú... gente, ahí hay algo muy importante porque hay mucha gente que se opone a la legalización de las drogas o al aborto y asigna al Estado el deber de impedir coactivamente a la gente que haga lo que quiera con su vida. Entonces yo creo que hay que cambiar, it's time to change, de cambiar nuestras mentes también. Si Sí, es yo, por verdad. ejemplo, yo personalmente no me gusta la palabra pro vida, pero no estoy a favor del aborto, no estoy a favor de que el Estado criminalice a las mujeres que lo hacen, sino que si yo quiero ser coherente con mi creencia de que no quiero que la gente aborte, bueno, hago una fundación y qué sé yo, para asesorar a las mujeres, para ayudarlas a que no aborten, o lo mismo para las drogas, hacer fundaciones, asociaciones de personas, como en Estados Unidos, que hay asociaciones voluntarias que se dedican a compartir experiencias con gente que ha dejado las drogas y la gente que quiere dejar las drogas se incluye voluntariamente y se somete a un tratamiento. Por lo tanto, yo creo que las personas en Chile tienen una cultura muy de hijo único, de que el Estado tiene que hacer todo y ellos siendo que el verdadero cambio tiene que venir desde ellos, desde la sociedad civil.
Es Ahora verdad. vamos con otra pregunta de Bastián Fuentes que dice, se habló algo sobre el sueldo mínimo en Chile. ¿Debería ser negociable entre el empleador y el empleado? ¿No debería haber sueldo mínimo para que entre los empleadores compitan? ¿Debería aumentar o disminuir? ¿Cuál crees que es la mejor opción? Bueno, esa pregunta la quiero ligar a otra pregunta que hizo una persona, que es si el anarcocapitalismo es posible en Chile. No, Sí. yo filosóficamente sí soy anarcocapitalista, pero sé que es imposible que se implante en cualquier parte del mundo. De hecho, hay un artículo académico de un economista muy reconocido austriaco que se llama Randall Holcomb, que se llama El Estado innecesario, pero inevitable. Y él te hace un análisis histórico de que el Estado siempre surge. Porque, por ejemplo, ¿cómo surgió? ¿Cuál es la teoría del Estado? ¿Cómo surgió el Estado? Un grupo de gente que tenía más poder, más fuerza que el resto, se impuso a ellos. O sea, y ahí se volvió el líder, porque el que lo quería desafiar lo mataba, como ocurre con los animales, de que el león que quiere ser el jefe tiene que matar al líder. Entonces, y eso pasó con él, así comenzó el Estado, y luego, bueno, así comenzó el jefe de la tribu. Luego esa tribu fue conquistando otras tribus, y el proceso de conquista era: yo te conquisto mediante la violencia, te someto a mis reglas, y luego te doy asistencia, para que creas que yo soy indispensable en tu vida, porque si yo no soy indispensable en tu vida, alguien más va a venir y te va a esclavizar. Entonces, como es el dicho, a diablo conocido o algo así. Mejor diablo que conocer. Claro, entonces la historia del Estado es la conquista, el sometimiento y la asistencia. Entonces te dice que si por ejemplo, hoy eliminamos el Estado y avanzamos a un Estado anarcocapitalista, va a surgir igual, van a surgir las mafias que van a competir, y la mafia que gane va a volver a ser un Estado. Y eso lo quiero ligar con el sueldo mínimo. Yo creo que eso es una discusión que hay que descentralizarla. Por eso, desde el punto de vista práctico, la, 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 la dirección más acorde con la libertad es la descentralización fiscal y regulatoria, que los municipios o las regiones decidan libremente qué salario mínimo quieren tener. Yo creo que es mejor, porque al que sea local, la gente es más consciente, porque por ejemplo en Suiza tienen referéndums directos, por lo tanto le preguntan a la gente: señora Paz, Lobo y Juan, ¿quieren que les suba sus impuestos de 20 a 50%? Ustedes van a votar, obviamente que no. De hecho, en Suiza se hizo el referéndum por tener el salario mínimo garantizado, pero la cara es que los iban a reventar impuestos porque hay que pagarlo. Y la gente votó que no, porque como es democracia directa o es a través de tu gobierno más cercano, te afecta directamente. En cambio, si está en la moneda en Santiago, arriba de una nube, que no le preguntan a nadie además, está todo muy centralizado y desde ahí quieren estandarizar a todo el país, es un desastre. Bien, vamos con la siguiente. Mira, la verdad son como 3 preguntas en una que hace Esteban. Dice, hola Víctor, ¿cómo harías para concretar la autonomía fiscal de las regiones, una constitución nueva que haga un Chile federado, una modificación a la constitución actual? Me imagino que es como, ¿cómo harías para concretar la autonomía fiscal de las regiones? ¿Lo harías con una nueva constitución o una modificación a la constitución actual? Me da la impresión que es como así la pregunta que quiere hacer Esteban. Sí, tiene toda la razón Esteban. Para hacer estos cambios necesitas modificar o cambiar la constitución, porque la constitución actual, es que igual no es necesario cambiarla toda, es cambiar algunos párrafos, porque efectivamente la constitución actual es muy centralista, le quita completa autonomía a las regiones y a los municipios, entonces eso habría que cambiar. ¿Y cuál es el ejemplo más interesante que me parece a mí? Es la Constitución de Suiza. Suiza tiene un apartado, además de que tiene 74 páginas, lo pueden descargar en Google, su Constitución, está en inglés y en español. Tiene un capítulo sobre finanzas, y en las finanzas te dice cuáles son los impuestos que puede cobrar cada región, cada municipio, el Estado central,
y te lo detalla, te dice el Estado central puede cobrar máximo, por ejemplo, 6,5% de impuestos. El regional hasta tal. Y todo te lo describe en la Constitución. Entonces, ese igual es una traba interesante para que los políticos no hagan demagogia y nos pongan un 90%. Perfecto. Y déjame ver acá una última pregunta que también dice, espérame, déjame buscarla acá, de Guillermo Vicencio. Dice, ¿cómo la implementación de un sistema federal afectaría a Chile? Desde mi perspectiva son solo beneficios. Sin embargo, hay varias personas con las que he hablado que dicen que generarían conflictos como lo de la Araucanía o el Mondo Exit en Argentina. No sé si está bien eso, primera vez que escucho yo ese término del Mondo Exit, algo así pone acá Guillermo. No sé qué será Hondo Exit. Yo creo que se refiere ahí al tema de que no fue como una división por del poder, sino que Mendoza. se llenó de más burócratas, de más ministerios y No, se explotó. por Mendoza, acaba de decirlo abajo la persona. Mendoza. Estamos atrasados con los términos, chiquillos. Yo creo que sería, bueno, si tú comprendes la esencia del desarrollo económico, que la ampliación de las alternativas para la gente, yo creo que el federalismo o la cantonización de Chile es clave y en ese sentido, por ejemplo, en la Constitución de Suiza está la autodeterminación. Entonces, sí, yo creo que sería beneficioso incluso para la Araucanía, porque si fuera autónoma, no estarían haciendo los berrinches que están haciendo actualmente con muertes y muchos heridos, para llamar la atención de Santiago. Sería más local. Por lo tanto, como sería local y se financiarían tendrían sus propias reglas y sus propios impuestos, bueno, si se quieren joder ellos, bueno, que se jodan. Igual es complejo. Ellos no sacrifican a todos por la misma vara, por decirlo así. Oigan, chiquillos, y ya para terminar, que hay una pregunta, pero es en el fondo como para poder ver, dice acá Jan Siebert, que aparece acá, dice una pregunta aparte, ¿dónde puedo ver estas reformas y tesis que están planteando ustedes? Tú hablaste de 4, entonces acá él quiere saber dónde las podría ver para volver a leer. No sé si están en alguna página o las tienes tú. No están disponibles porque cada uno está trabajando sus reformas bueno, yo ya terminé la que me corresponde y luego las vamos a unir en un libro que ojalá sea un programa de gobierno para que cualquier persona que quiera avanzar hacia estas ideas pueda implementarlas. Y no está publicado en ningún lado porque obviamente es inédito, no lo podemos publicar antes, o sea, divulgarlo antes de publicarlo. Claro, se entiende. ¿Y eso va a estar probablemente, por ejemplo, acá en alguna página web o solo en este libro que ustedes o este proyecto que van a presentar? Sí, obviamente va a estar en papel y digital. Súper. Perfecto. Bueno, vamos cerrando entonces esta charla, muy interesante la perspectiva austríaca que nos pudiste brindar. Así que como siempre y es de costumbre, les pediría a los presentes que pudieran activar su cámara, los que quieran, para poder plasmar este momento en la posteridad. ¿Ya? Así que todos los que estén interesados, por favor enciendan sus cámaras, y hay uno que le interesó. Ya, chiquillos, no sé si alguien más se une. Esto es rutinario, ustedes saben que al final viene la fotito, así que pónganse ahí guapos y guapas. Bien, ahí tenemos a Esteban, Guillermo, Rodrigo, Egle, Horacio, Osman, Jan, Josué. Hay varias caritas nuevas, la verdad, o al menos no los había visto en otras charlas antes, así que qué bueno que se estén sumando. Y como siempre, chiquillos, una charla por semana, a veces hemos tenido 2. Esto no para, el conocimiento sigue, así que gracias por estar acá, gracias a ti, Víctor, y vamos a capturar este momento entonces para subirlo a las redes de las juventudes. A la cuenta de 3 entonces. Pero antes de eso, quería hacer una... de que
que quería compartir mi email, si alguien quisiera que le enviara libros, que le enviara literatura sobre la escuela austriaca para que pudiera profundizar en estos temas, porque esta presentación fue un barniz muy general, pero si algún tema de los que hablé les interesa profundizar en particular, me pueden escribir. Mi email, ¿dónde lo escribo? ¿En el chat? En el Sí, chat, está habilitado. sí. Escríbelo nomás para que acá los chicos anoten y puedan tener un contacto más directo contigo. Puedes mandarlo por el chat. Ahí está. Espinosa, loyola@outlook.es. Lo que necesiten estoy a su disposición, porque el objetivo final es cambiar Chile, mejorar y de una vez por todas ser un país desarrollado. Es verdad. Eso Ahora es lo sí. que a todos Muy queremos. bien. Tenemos que hacer Ya. todos juntos. Sí, eso, todos juntos. Unirse todos, los patriotas, nacionalistas, ANCAP, minarquistas, todos, digamos, con este proyecto en común, que es la libertad, el desarrollo, el progreso y la vida y la libertad y la propiedad y todas esas cosas que nos encantan a nosotros los libertarios. Así que ya, me callo porque hablo mucho, así que saquen la fotito. Aguante 3, 2, 1. Ahí estamos con la foto, listo. Súper. Víctor, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena disposición y hasta una próxima, que te vaya excelente también en tus proyectos personales, en tu vida. Eso, y nos estamos viendo, chiquillos. Cuídense mucho también, nos vemos en una próxima charla. Estamos viendo que estén bien. Chao. Chao, chao, cuídense. Gracias. Chao. Víctor, gracias. Chao.